Antes de empezar el video, quiero invitarlos a que se vayan a la mierda. Ahora sí empecemos. ¿Qué onda, guachos? Todo piola, hijos de sus putas madres. Joya. Porque el día de hoy les traigo una actualización de nuestro amado mod Dios para nuestro gran GTA San Andreas, y les mostraré todos los grandes y pequeños cambios como mi polla que trae el mod en este mismo video, para que puedan hacer sus parodias bien copadas. Algunos de estos cambios no son tan volados de cabeza como en otras actualizaciones, sino que serán más sutiles pero igual de necesarias, que se darán cuenta a medida que usan más el mod. Así que bueno, sin más nada que decir, empecemos con el putísimo video de una reverenda vez. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, land of the heinous gangbangers and cold. Después de un mes muerto en el canal, llegó la hora de mostrar todo el progreso que lleva Dios desde la última actualización subida al canal, y que mejor partiendo por el apartado de cámara. Con una característica disponible solo en Android, la opacidad del HUD que viene a reemplazar la opción de visión libre en PC, esta nos permite cambiar la transparencia de la interfaz del juego, como los botones de navegación, el minimapa y la información del jugador. A decir verdad no sé qué tan útil pueda ser este detalle, solo lo traigo porque habían muchas personas que lo pedían, aunque debo decir que con la opacidad al 70% es muy buena. Espero les guste a todos igual. Ahora, sin más que decir de esta característica, pasemos con el efecto de mareo, el cual fue agregada porque algunos de ustedes decían que el efecto de tambaleo era medio raro, y claro que sí, porque ustedes usaban el efecto de ebriedad del juego, que es este mismo, y como se lo podrían de esperar, se los traigo con la opción de elegir la intensidad con la que se desea el efecto. Y debo aclarar que usar este efecto de mierda al máximo podría ocasionar dolor de cabeza, y digo que podría porque a mí sí me hizo doler mucho la cabezona al punto de empezar a alucinar unos duendes violándome. Así que bueno, quedan advertidos. Ahora pasemos con el último control nuevo de la cámara. El FOV, o campo de visión en inglés, que en PC, muchísimos mods como el CamHUD viene nombrado como Zoom, que nos permite ajustar la visión panorámica para poder tener muchísimos más elementos en pantalla, otorgando también un efecto cinemático que queda muy profesional si se lo deja en 80 en exteriores. Aunque quiero aclarar que esta es mi opinión personal para el caso de Android. En PC, para mí queda mejor al 100. Y ahora, como último detalle extra de la sección de cámara, ahora la opción de visión normal restablece todos los cambios aplicados. Es decir que todos los efectos de movimientos junto con el FOV se quitarán sin excepciones. Ahora, sin más que decir, pasemos con los demás cambios. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, land of the heinous gangbangers and cold. Bueno, esta es una de las secciones que más me rompió la pija, con el bug que hacía crashear el juego mientras navegaba entre los putos IDs. Añadí soporte del 321 hasta el 4000, con 2 botones para navegar de 100 en 100, y no estar una hora a lo pendejo buscando un objeto XD. Por otra parte, ahora podemos hacer que los objetos sean recogibles, así es, recogibles, y no hablo de la forma cochina, hijos de putas. Me refiero a que ahora podemos hacer que se despeguen del piso y llevarlos por ahí. Cabe aclarar que estos no deben ser traspasables para que la característica funcione adecuadamente. O al menos ese sería el caso de Android. En PC no tuve tiempo de ver si era igual. Aunque el juego de igual forma no crasheará si se olvidan de solidificar, solo no dejará que lo puedan agarrar. También he añadido una opción para permitir que se puedan romper las mismas al colisionar con algo. Esto debo que aclarar que no todos los objetos permiten esta característica, así que les dejaré en la descripción del vídeo un link hacia una lista de objetos que permiten esta propiedad. Aquí se mostrarán todos los que son soportados, y todos es todos. No quiero pendejos preguntando en los comentarios si un ID es soportado XD. Así que pasemos ya con lo último de este apartado, los nuevos métodos para relocalizar los objetos, que ahora permiten teletransportar y anclarlos a partes específicas de un actor, con la opción de coordenadas locales y entrando en orden, el objeto que será anclado, si será el primero o el segundo, y luego eligiendo un punto. Es decir, que en cualquier parte del cuerpo, como en la cabeza, en una pierna, un brazo o en una mano, podremos dejar el objeto. Aunque les dejo como aviso, que estos objetos pueden caerse si saltas, mueres o recibes un golpe. Y tendrás que revolver a anclarlos si sucede algunas de estas cosas. Ahora, sin más que decir de esta característica, pasemos ya con la siguiente sección.
Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, landed the heinous gangbangers and cold. Empecemos por la nueva forma de crear vehículos, que ahora separa a estos por secciones, que bueno, por ahora no están todos los vehículos, porque son muchísimos y da flojera tener que ponerlos, pero ya les dejo al menos esta otra forma para que no les sea complicado localizar algunos. También esta opción al ser usada hace que el jugador entre al mismo y se vuelva sólido. Así que bueno, queda en ustedes ver qué tan útil es esta opción. Ahora pasemos con la nueva opción, o más bien la sección para tunear, que agrega características únicas que creo que no aparecen en otros mods, como el soporte para cambiar hasta 4 colores de un vehículo. Como por ejemplo con esta lancha de mierda que tiene soporte para 3 colores diferentes. Debo aclarar que esto es algo que no se tiene muy bien implementado por parte de Rockstar, así que habrán veces en las que algunos colores se cambien sin ni siquiera haberlos tocados, como la furgoneta, que de igual forma que la lancha también aguanta 3 colores. Obviamente estos dos vehículos no son los únicos con esta característica dentro del juego, hay otros más que bueno no muestro por flojera. También con el menú de tuning podremos añadir y sacarles las capas de pinturas a nuestros carros, de forma que si nos arrepentimos de haberle añadido una, tendremos la opción de dejarla como estaba antes. Y les aviso ahora que este menú no está del todo completo, hay secciones a las que no podrán acceder pero hay otras en las que sí, como en la de parachoques, que contiene los frontales, apartados de los traseros para su comodidad, todos ordenados por clases y modelos alfabéticamente, también con la opción de retirar la modificación si no la queremos más, y esto último mismo también está incluso con otros componentes, como el nitro, en el que podemos establecer la cantidad disponible de durabilidad, y que además es compatible con otros tipos de vehículos, pero de una forma más simplificada. También este nuevo menú de tuning nos permite usar todos los estilos de neumáticos del juego e incluso cambiar el tamaño de estas, aunque lastimosamente solo en PC por el momento, y esto porque entre las plataformas se cambian de lugar muchísimas cosas y me dificultan encontrar las funciones encargadas de hacer estas cosas. También agregué un par de opciones para cambiar los estados de las luces y las alarmas, que bueno no muestro por flojera, así que no más, pasemos con la siguiente sección XD. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, landed the heinous gangbangers and cold. Bueno, de este apartado tampoco quiero hablar tanto, ya que solo son algunos ajustes que ustedes ahora podrán hacer, como congelar la hora del día, también modificar la velocidad del juego, activar y reactivar la población, desbloquear las casas y las islas, e incluso activar las guerras de bandas y muchísimas cosas más. Así que ya nada, terminemos con esta sección y pasemos directamente con los último de lo último y lo mejor de lo mejor. El Camp Hood Mod. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, landed the... Los he troleado, no hay ningún Camp Hood XD. Pero quiero que sepas que ya estoy trabajando en uno similar, en uno que también quiero que sea el nuevo reemplazo de muchos mods de PC y Android, y por supuesto también de código abierto, para los modders que quieran contribuir con parches. Así que si aún no te has suscrito a este canal, te recomiendo que lo hagas, porque este video ya terminó.